Me da mucho gusto saludar esta mañana, le mando un abrazo a la distancia al maestro, al ingeniero Fernando Thompson. Él es el director general de Tecnologías de la Información de la Universidad de las Américas, Puebla. ¿Cómo está, maestro? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo ha estado? Bien, mi querido Juan Carlos, muy buenos días. Mira, sí es todo un tema y voy a hablar específicamente del contexto de México, de los mexicanos. Los mexicanos pasamos en promedio conectados 94 horas a la semana al Internet. ¿Escuchaste bien? 94 horas. Y la semana tiene 168 horas. Ya sea por cuestiones de trabajo, de educación, de entretenimiento, de estar viendo noticias y demás, etcétera, pues es muchísimo, muchísimo tiempo. Ahora, casi siempre los mexicanos nos conectamos desde diferentes dispositivos, pero predomina el teléfono móvil para consumir todos esos contenidos de Internet. En la mañana la gente toma muy temprano su celular en cuanto se levanta y después de las 6 p.m. se conectan a servicios de Internet para estar viendo películas, series, todos estos servicios documentales y demás. Ahora, lo más preocupante, Juan Carlos, y que muy poca gente sabe y que van a apreciar los que escuchen esto es el no descanso por la pantalla. Hay efectos de la luz de las pantallas en el sueño que están demostradas. Entonces, por lo menos cuando una persona quiere realmente descansar, y si tú has tenido insomnio, alguien ha tenido insomnio o no descansa bien durante la noche, es precisamente por la pantalla blanca. Uno debe dejar la pantalla por lo menos 2 horas antes de dormir para que verdaderamente tenga un descanso. Si no, de lo contrario, el cerebro se activa y sigue trabajando. Por eso es que mucha gente no duerme bien, por estar tanto tiempo conectado a Internet. Ahora, yo creo que da usted en el clavo. A ver, tenemos por un lado, sí, efectivamente, hoy esta intención de querer legislar, de querer regular el derecho a la desconexión, donde yo cuando me vaya a mi casa a trabajar o cumpla desde mi casa X número de horas laborales, mi empresa, mi jefe ya no tendría por qué interrumpirme sino hasta que comience la nueva jornada de trabajo. Pero el tema finalmente es que, aunque ello llegara a suceder, de por sí no nos desconectamos, de por sí estamos pegados a la pantalla, viendo correos, viendo WhatsApps, checando los grupos de la empresa, checando las redes de la empresa, o sea, seguimos de alguna manera conectados, o sea, terminamos ya absolutamente ligados y entonces cuesta muchísimo trabajo desconectarse por más legislación que haya. Ya existen legislaciones en otros países en donde, pues bueno, se cumplen estrictamente porque ya son más cuadrados, pero la verdad es que en México, y te voy a dar un ejemplo, nosotros en la Universidad de las Américas Puebla, la verdad es que en el área de tecnología somos hasta más productivos trabajando desde casa, ahorita que no tenemos campus por la situación conocida, que cuando estábamos directamente en el campus, porque nos coordinamos mejor, porque hacemos más actualizaciones, y sí es cierto, desaparece el tema que tiene que ver con los horarios de trabajo, y ahí depende mucho también de la responsabilidad del sentimiento. Entiendo que se tiene que respetar la privacidad de los empleados, entiendo también que se tienen que respetar los horarios para estar con la familia, pero también tenemos que entender que las compañías en sí, las agencias, están en un momento muy difícil por el tema económico a nivel mundial, por el tema del confinamiento, más lo que está ocurriendo en México, y es donde también uno pone el extra. Entonces es bien difícil, de verdad, poder diferenciar este tipo de temas. Y más de que legislaciones, Juan Carlos, lo que tenemos que hacer es crear conciencia en los patrones, que la gente necesita descansar, necesita desconectarse, y uno como persona es el que tiene que entender: apaga tu teléfono, apaga tu celular, apaga tu televisión, apaga tu computadora 2 horas antes de descansar, y ni modo, hasta el día siguiente te van a encontrar, el mundo va a seguir. El mundo va a seguir. Tocó también otro tema interesante y se lo pregunto. A ver, después de este trabajo en una situación de confinamiento, le preguntaría a usted, a su equipo, ¿a poco no han trabajado más horas? Porque a lo mejor se conectan ahora, luego se conectan más tarde, luego se conectan más tarde. Es decir, ¿no termina ello por volverse un mayor número de horas de trabajo al día? Sí, sí se ocurre y se vuelve uno, hay un fenómeno que los norteamericanos le denominan el workaholic, que inclusive hasta los fines de semana o en los días de descanso, cuando la gente no revisa su mail o no revisa el WhatsApp, sienten hasta ansiedad. Ansiedad. Entonces no, es más, mira, hay gente, por ejemplo, que sin tener el celular siente hasta la vibración del teléfono en el pantalón y no está sonando el teléfono. Ahí es cuando ya te empiezas a dar cuenta que sí existe una condición psicológica donde la gente ya es adicta al tema que tiene que ver con los dispositivos. Quítale a un jovencito el celular y es peor que si le quitaras el ver a su novia o a sus amigos. O sea,
Realmente se está creando una adicción y tenemos que crear mucha conciencia. Tiene que haber reglas. Apagar el celular a cierta hora, no encender el celular a la hora de la comida cuando está uno con la familia, no estar recibiendo llamadas, estar en el momento, vivir ahí el momento. Tú vas a un restaurante, al que quieras, a una discoteca y la gente está viendo los celulares todo el tiempo. Por eso suman 94 horas en México. La pregunta es, la gran pregunta es, maestro Thompson, ¿se puede? Es decir, a partir de esta, le voy a llamar adicción que tenemos, ¿se puede? ¿Hay una manera de hacerlo? Porque, vaya, eso de decir, a la hora de la comida vamos a dejarlo, o cuando vamos a dormir vamos a apagarlo, ¿en realidad se puede hacer? ¿Hay alguna estrategia que podamos aplicar para hacerlo realmente? Mira, la única forma de hacerlo, porque la verdad es bien difícil tener la autodisciplina, es programar el mismo dispositivo. Y hoy todos los dispositivos Android, iOS, computadoras en Windows, computadoras con Mac, te permiten apagar a cierta hora el dispositivo. Y se llama así, modo nocturno. Entonces tú programas el modo nocturno y quieras o no, se apaga directamente el dispositivo y no te permite hacer nada. Si tú sigues esa regla y lo haces dentro del sistema, puedes entonces sí decir que vas a cumplirlo con lo mismo, ¿no? Obviamente va a haber situaciones donde a lo mejor te van a llamar por una emergencia y no te van a poder encontrar, pero tiene que ser así, tiene que ser autodisciplina, ¿no? Más que leyes, más que estrategias y demás, tiene que ser autodisciplina de la persona y uno como jefe tiene que respetar a sus colaboradores y mi jefe también me tiene que respetar a mí también mi descanso. Buena idea, buena sugerencia y yo creo que sobre todo un tema necesario de reflexionar, porque todos necesitamos no nada más ese descanso vinculado a la desconexión de los problemas laborales, sino como bien lo decía, nuestro descanso cerebral, el descanso de la vista, así es que pues hay que reflexionarlo. Maestro Fernando Thompson, sí. Gracias. Hay que recordar que gracias. Hay que recordar que las pantallas de verdad no los van a dejar descansar. Y si no saben cómo desprogramarlos, Juan Carlos, porque yo le dije de manera muy sencilla, y yo tengo un portal donde doy consejos gratuitos, se llama soyfernando.com, llevan a aprender cómo apagar el Android, cómo apagar el iOS, cómo poderlo programar de manera muy sencilla. Cualquier persona puede hacerlo. Así como te conectas y te desconectas y demás, va a ser bien sencillo los pasos que les voy a dar para la configuración, Juan Carlos. Soyfernando.com. Ahí lo tienen. Soyfernando.com. Maestro Fernando Thompson, le mando un abrazo, me da mucho gusto verlo, le manda un abrazo también Pedro Cabañas, su amigo, y esperemos vernos pronto. Muchas gracias, cuídense mucho, a mantener la distancia, a usar cubrebocas. Feliz Navidad, hasta luego. Feliz Navidad.